Estamos a nada de saber si al final Half-Life 3 es una realidad o no. A tan solo meses de que quizás nos revelen oficialmente de si saldrá la posible entrega de este mítico juego, y aprovechando de que está el hype más alto que nunca, quería que hiciéramos un repaso por estos últimos 18 años en los que han estado llenos de memes, filtraciones, rumores, teorías y demás. Por eso quería que repasáramos las veces en las que Valve intentó hacer o terminar el episodio 3 de Half-Life 2. La primera vez que supimos sobre el episodio 3 de Half-Life 2 fue durante la salida del episodio 1 en el 2006. Valve dio una respuesta concisa al contestar de que el episodio 2 se estrenaría un año después, y así sucesivamente sería con el episodio 3. Los fans esperaban con ansias la conclusión de la trilogía episódica. Valve había anunciado previamente que episodio 3 sería la entrega final, con un lanzamiento previsto para diciembre de 2007. El primer intento por crear el tan anhelado episodio 3 ocurrió ese mismo año del 2007, a la par de la salida del episodio 2. Valve publicó las primeras imágenes conceptuales oficiales del episodio 3. Estas ilusiones mostraban a Gordon Freeman enfrentándose a un Advisor en una base ártica y el Borealis rodeados por puros Combine. Estos elementos sugerían que la historia se centraría en la búsqueda del Borealis, una nave misteriosa con tecnología avanzada. Con la agenda ajustada y el tiempo jugando en contra, Valve terminó por retrasar un año más el juego, y en el 2008 se filtraron más imágenes conceptuales que ampliaban la visión del juego. Estas mostraban entornos árticos desolados y estructuras del Combine. Sin embargo, a pesar de estas filtraciones, Valve no proporcionó información oficial adicional sobre el progreso del juego. En esos mismos años ya se empezó a gestar el Left 4 Dead, lo cual años después nos haría saber que fue la verdadera razón por la que atrasaron el lanzamiento del episodio 3 y lo que llevó a la inevitable cancelación posteriormente. Entre 2005 y 2007, Valve sentó las bases para Half-Life 2, episodio 3, mediante anuncios oficiales y la publicación de arte conceptual. Aunque no se revelaron detalles concretos del juego, estos primeros pasos alimentaron las expectativas de los seguidores de la saga. Aunque todavía no tenemos idea exacta de qué se iba a tratar este episodio 3, por los documentales sabemos que esta primera idea fue cancelada inmediatamente tras la temprana salida de Left 4 Dead, y que posteriormente Valve decidió abandonar el proyecto para años después retomarlo, ahora rebautizado como Half-Life 3. Pongámosle a este primer proyecto cancelado episodio 3 Beta. Tras la publicación de las imágenes conceptuales en 2007 y 2008, Valve continuó explorando ideas para Half-Life 2 episodio 3. Durante este periodo se desarrollaron varios prototipos y proyectos internos que buscaban expandir el universo de Half-Life. Durante 2009, Valve también experimentó con nuevas tecnologías mecánicas para el juego. Se desarrollaron demos que incorporaban biofeedback, como el uso de ojos del jugador para controlar la perspectiva en Portal 2, y versiones de Left 4 Dead 2 que ajustaban las situaciones de combate según los niveles de estrés del jugador durante este tiempo. Valve mantuvo un silencio absoluto respecto al desarrollo del juego. No se publicaron actualizaciones oficiales, imágenes conceptuales ni declaraciones por parte de los desarrolladores. 2009 fue un año de incertidumbre para los seguidores de Half-Life. La ausencia de noticias concretas sobre el episodio 3 generó frustración y desconfianza en la comunidad, marcando el inicio de un prolongado periodo de silencio por parte de Valve respecto al futuro de la saga. Avanzamos al año 2010, en donde en una entrevista de marzo, Newell insinúa que Valve pretende devolver la franquicia Half-Life a sus raíces de terror psicológico, explotando los medios más profundos de los fans, que resume como la muerte de sus hijos y el desvanecimiento de sus propias habilidades. Poco después del lanzamiento de Alien Swarm en junio, se encontraron nodos de pistas sin usar en su SDK con el prefijo EP3 y una mención de Aperture. Varios de estos nodos son referencia a la entidad Blob, y en el año 2010 termina con la mítica respuesta de aún no tenemos noticias nuevas sobre el episodio 3. Para el 2011 suceden algunas cosas. En febrero, Chet Felinsek afirma que Valve no está preparado para hablar sobre el episodio 3 en este momento. Pero seguido de eso, en el mes de abril, concretamente el 19, es lanzado Portal 2, y con él el documental Las horas finales de Portal 2, en donde el autor del libro explica que posiblemente Portal 2 sea el último juego de experiencia para un solo jugador.
multijugador, lo que hizo que la comunidad estallara en fuego y ardiera de una manera inconmensurable, a lo que la respuesta de Newell fue refutar esa idea, aludiendo de que era un malentendido, afirmando que Valve no va a dejar de hacer juegos para un solo jugador, pero que buscan transformar esos juegos en algo así como experiencias premium para los jugadores, y querían ofrecer experiencias más sociales entre personajes. O sea, en pocas palabras, su enfoque principal eran los multijugadores. Meses después, en ese mismo año 2011, Valve anuncia que han terminado totalmente los lanzamientos episódicos y que ahora prefiere actualizar el mismo juego tanto como quieran a través de Steam. Ya no tenían interés en sacar el episodio 3 de Half-Life 2. Fue en este mismo año, por una filtración de Dota 2, el 19 de septiembre, que se supo que trabajaban en un arma nueva llamada Ice Gun. Pero inmediatamente, el 23 de ese mismo mes, Jeff Falisek argumentó que no significaba nada y que no debían tomarse como un hecho. Este mismo año, el 1 de diciembre, le preguntaron a Mark Lylao sobre el episodio 3 y este confirmó que sí existía, pero que no sabía cuándo iba a salir. El 9 de diciembre, un actor de voz anónimo residente en los Estados Unidos revela que Valve ha grabado diálogos para Half-Life episodio 3. Esto da lugar a rumores de que el próximo juego de Half-Life se presentaría en los Spice Game Awards del 2011, el 10 de diciembre. Sin embargo, esto no terminó ocurriendo. Las cosas empiezan a alocarse un poco en el siguiente año, en el año 2012. Se confirma la creación de un cuarto episodio de Half-Life. ¿Cómo es esto posible? No tenemos el 3, pero ya están desarrollando el cuarto. Resulta que el cuarto episodio vendría siendo un spin-off en Ravenholm, por lo que no vendría significando directamente en la historia original. Además de eso, podemos añadir de que estaba siendo desarrollado por Arkham Studios. El 19 de febrero, Gabe Newell declaró en una entrevista que Valve es consciente de cuánto molesta a los fans con su falta de comunicación sobre el futuro de sus diversas series y que les resulta frustrante ponerlos en esta situación. Añadió que no quieren que se repita lo ocurrido con Half-Life 2, retrasar el juego tras promocionarlo y dar una fecha de lanzamiento precisa, para evitar entusiasmar a los jugadores y luego decepcionarlos. Concluyó que ahora prefieren estar seguros antes de anunciar nada oficialmente. El 23 de abril, en una entrevista de audio en línea, Gabe Newell volvió a hablar del silencio absoluto de Valve sobre el próximo juego de Half-Life, esta vez usando la palabra clave Ricochet 2. Para hablar de forma más discreta, afirmar que el desarrollo del juego ha experimentado muchos cambios y giros desde sus inicios, por lo que es más justo y razonable para los fans mantener el silencio absoluto en lugar de tener que someterlos también a los numerosos cambios. Develop Magazine revela que en 2011 se les informó de forma fiable que los cambios conceptuales inesperados fueron la causa principal del retraso del proyecto de Half-Life 3. Aquí ocurre algo súper interesante y espero que le presten atención porque en años adelante, es decir, en la actualidad, cobrará un poco más de sentido esta filtración. El 27 de junio, la comunidad descubrió 33 piezas de arte conceptuales para el episodio 3, subidas por Andrea Wigland a su cuenta de Picasa en 2008. Las imágenes muestran un entorno ártico e incluyen varias variantes de atuendos rediseñados para Alex Vance, 2 con la chaqueta de su padre y una con un suéter Harvard. Varias variantes de atuendos de personajes desconocidos adicionales que llevan abrigos de invierno con capucha de piel la mayor parte del tiempo y varias versiones del Mil-Mi 8 estrellado en el hielo y varias imágenes, escuchen bien, de Zen reimaginado, claramente identificado como, abro comilla, EP3 piso Zen numeral.jpg, cierro comillas, por la propia Wigland. Esto también incluye una entidad desconocida y un consejero Combine acorralado a un individuo similar. Al día siguiente, misteriosamente, el portafolio de Wigland fue eliminado. A partir de aquí saltamos al 2013 y el 18 de febrero se filtraron los archivos FGD de los juegos Episodio 3 y Start of Love de Valve. El archivo FGD de Episodio 3 hace referencia a varias armas: la pistola de teletransporte, el lanzallamas, la pistola de hielo, la pistola de glugones y el cañón Tau, junto con las municiones de uranio empobrecido menos 235 utilizada por estos dos últimos en el Half-Life original. En este año 2013 es cuando empiezan a salir capturas en internet e imágenes sobre el futuro motor gráfico Source 2 de Valve. Por este mismo año también empezaron a circular imágenes súper famosas de Half-Life 3 que empezaban a rodear internet por todos lados, como la de la famosa palanca azul o la del pasillo con un movimiento de luz bastante
bastante dinámico. La mayoría tristemente resultaron ser falsas imágenes. Fue aquí en este año donde el proyecto ya cancelado del episodio 3 fue rebautizado dentro de Valve oficialmente como Half-Life 3. Esto aparece mencionado en The Final Hours of Half-Life Alyx. El equipo dedicó más de un año a prototipar el título. Los primeros esfuerzos consistieron en portar más de 350 entidades de código de Half-Life 2 al nuevo motor. Su intención era incorporar proceduralismo junto con experiencias creadas a manos para crear una jugabilidad abierta, con la esperanza de renacer Half-Life como una experiencia rejugable inspirada en juegos como Left 4 Dead. Un ejemplo presentado consistía en rescatar a un prisionero dentro de un edificio. Este mismo año, el 18 de junio, se descubrieron varios proyectos internos entre los que se encontraban el Source 2, Left 4 Dead 3 y el tan esperado Half-Life 3. El grupo de correo de Half-Life 3 con 42 empleados se actualizó recientemente, ya que incluía a Paul Pepera, quien se unió a Valve en marzo de ese mismo año. Sin embargo, se observó que solo un grupo de refería a Half-Life 3. En 2014, el 15 de mayo, Min Lee, ex empleado de Valve y co-creador de Counter-Strike, declaró en una entrevista con Gorn TV que vio algo parecido al universo de Half-Life y que no se sorprendería a nadie si dijera que estaban trabajando en ello. También afirmó que vio arte conceptual de Half-Life 3, aunque no especificó cuándo ocurrió. Posiblemente se refería a Half-Life Alyx, aunque quizás en esta época apenas solo era una idea en el mar de ideas que tiene Valve. A finales de julio, el equipo de Spider finalizó su trabajo en Half-Life 3 con escasos avances y se centraron totalmente en el motor Source 2. A partir de aquí, las esperanzas comienzan a caer. En 2015 no tenemos noticias más que archivos filtrados con el título de HL3, y al siguiente año, o sea, hace 2016, la triste noticia de que Mark Lyle se retira de Valve. En 2017, más concretamente el 17 de julio, se publicó en Arcade Attack una entrevista con el ahora ex guionista de la serie, Mark Lyle, quien se había retirado de Valve el año anterior, en respuesta a una pregunta sobre Half-Life 3, sobre si alguna vez se lanzaría. Lyle afirmó no saberlo, comentó que tenía ideas para el episodio 3 que le habían permitido atar los cabos sueltos de forma satisfactoria, resolviendo los hilos argumentales relevantes para Half-Life 2 y poder alejarse de la serie para dar libertad a los siguientes individuos que heredarían la historia. Desafortunadamente no pudo lograrlo. Consideró que el episodio 3 y Half-Life 3 eran entidades totalmente separadas y agregó que no había pensado con tanta anticipación en lo que construiría para Half-Life 3. Sin embargo, esperaba que hubiera un cambio drástico entre Half-Life 2 y Half-Life 3, al igual que entre Half-Life 1 y el 2, con la intención de que el episodio 3 terminara en otro final de suspenso, con Gordon sumido de nuevo en un estado de éxtasis indeterminado hasta el siguiente título. También se le preguntó si estaría dispuesto a trabajar en el título en desarrollo de Half-Life y Lyle declaró que no tenía ningún interés en volver. Fue este mismo año, el 24 de agosto, cuando Mark decidió publicar en su blog personal el Epístola 3, que despertó gran interés entre los fans. El autor relata lo que parece ser un resumen de la trama posterior al episodio 2, escrito con numerosos nombres en clave en lugar de los personajes y elementos reales de la serie Half-Life 2. Posteriormente, Lyle se refirió a la historia como un fanfic y una instantánea de un sueño que tuvo hace muchos años. Curiosamente, el Epístola 3 fue eliminado en mayo del 2022. 2018 fue un año totalmente sin noticias y para el 2019 tuvimos por fin un despertar de Valve anunciando por primera vez una entrega de Half-Life en 12 años desde la última. Half-Life Alyx fue anunciado para VR y esto trajo descontento por cierto porcentaje de la comunidad, incluyéndome. Aunque al principio se pensó que iba a tomar lugar tras los acontecimientos de Half-Life 2, se dejó en claro que iba a ser una precuela entre Half-Life 1 y el 2 y después de la guerra de las 7 horas. El 23 de marzo del 2020, durante la pandemia, Alyx es lanzado al mercado. El 9 de julio se lanza The Final Hours of Half-Life Alyx, que revela gran parte del desarrollo interno de Valve durante la década anterior del lanzamiento de Alyx, incluyendo varios proyectos de la IP de Half-Life que nunca se materializaron. En este mismo documental se nos explica el miedo que surgió dentro de Valve al respecto de Half-Life 3 y sobre cómo el hype estaba matando el juego y les impedía creativamente al equipo asignado avanzar con el juego hasta por última instancia cancelarlo. Para el 2022 se publicaron varias piezas inéditas de arte conceptual relacionados con Half-Life, pertenecientes a proyectos posteriores al episodio 2. Se supone que estas provienen no solo del episodio 3, sino también de Half-Life 3, también de un juego cancelado aún no anunciado y desconocido que se dice se basaba en Alyx y Doc como personajes principales, independientes de los episodios. Estos escaneos fueron proporcionados por una coleccionista privada de recuerdos de Valve que las adquirió de un ex empleado de Valve. Solo una de las obras de arte está fechada, lo que indica que fue creada en mayo del 2008. Ya en 2024, el 15 de noviembre, los empleados actuales y antiguos de Valve reflexionan sobre el desarrollo y el destino del episodio
episodio 3 en el documental del 20 aniversario de Half-Life 2, como parte de un segmento de epílogo titulado Los Episodios, centrado en los juegos episódicos posteriores a Half-Life 2. En él se dieron a conocer por primera vez 27 nuevas piezas de arte conceptual para el episodio. Entre estos conceptos se encuentran varios conceptos para el Borealis en el Ártico y un sistema ferroviario espacial del Combine, así como una representación en 3D de la infraestructura del Combine. Parte del arte conceptual está fechado, 2 de ellos datan de agosto del 2005 y también se muestran algunos videoclips en el documental que demuestran la Ice Gun, que se muestra para crear paredes de hielo, un arma no identificada que utiliza un modelo visto anteriormente como Paint Gun. En un video desarrollado para Portal 2 se muestra también por un breve momento. Y así llegamos a diciembre del 2024, donde la voz de G-Man revela el tweet que ha levantado todo este revuelo en 2025. Quiero añadir cositas que no vi tan necesarias al ser noticias muy cortas. Entre 2021 y 2022 se generaron rumores de 2 IPs nuevas de Half-Life registradas bajo la propiedad de Valve, tituladas Citadel y HLX. Uno, según filtraciones, sería Citadel, situado dentro del universo de Half-Life, siendo un multijugador. Y luego tenemos al tan famoso ya Half-Life X, el cual es el que ha permanecido en la memoria colectiva y ha agarrado peso en este último año 2025. Pero es curioso que ya hace 4 años se hablaba sobre estos dos juegos. Este año ha sido el que más revelaciones han traído sobre Half-Life 3, que ya no será un formato episódico como mencioné durante todo el video. Cada día salen más filtraciones, entre ellas de que el juego por fin es jugable de principio a fin, que ya pasaron la fase de optimización, que el anuncio puede venir este verano y que el juego sea posiblemente lanzado en diciembre de este mismo año. La verdad es que yo sí elijo creer. ¿Qué podría pasar si no sale? ¿Decepcionarme? Nah, ya han pasado 18 años desde el episodio 2. No existe eso de decepcionarme. Simplemente seguir y listo. Algún día saldrá, o quizás no, pero esta vez yo elijo creer. Elijo montarme en la ola de la esperanza y pensar que Half-Life 3 por fin verá la luz. Quizás incluso ni siquiera se trate de un número 3, pero quizás sí, y se trate de la conclusión y el cierre definitivo de la trilogía de Half-Life. Me gustaría leerte en los comentarios qué piensas tú y si tú también decides creer en este año, porque pueden decir lo que sea, pero esta vez se siente totalmente diferente a las otras veces. Es imposible que todo apunte a un mismo camino. Half-Life X. Una pequeña reflexión que podemos hacer, y es algo que ya quería comentar, es que quizás el hype desmesurado haya podido matar al juego desde años tempranos y sea la verdadera razón por la que su lanzamiento se ha atrasado tanto. Pero creo que yo, y creo que hablo por muchos al decir que a este punto es mejor que salga el juego y terminar la historia, a esperar cualquier cosa revolucionaria. Pero conociendo a Valve, este juego sí va a revolucionar la industria. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Únete al canal como miembro para demostrarme tu apoyo y yo poder seguir trayéndote contenido de calidad. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Marsh, un abrazo y hasta la próxima.